¿Cómo? Winken, eh, esta hermosa materia que hemos tenido en este bimestre, yo sé que han disfrutado, han crecido, ya. Ya lo vamos a hablar sobre el examen, ¿no? Pero ahora, en la última hora vamos a tener ese tiempo, vamos a dedicar un tiempo para de paso compartir sobre eso, es como si fuera una clase también, es como eh, un resumen general, como una conclusión, ¿sí? La idea es un resumen general de todo lo que hemos visto. Así que, más allá de una cosa estricta, que es recordar y sacar en conclusión lo que hemos aprendido, ¿sí? De todos estos días. Como lo tienen ahí, uno lo puede desarrollar, tener sus notas, sus apuntes, puede usar todo lo que tenga a la mano. Así que esa es un poco la idea. Por eso vamos a dedicar esa última hora para el examen y compartir sobre eso, como un resumen general. Y concluir sobre esta. Yo creo que sí ha sido útil. Por ahí no es una materia muy práctica como a mí me gustan más las materias por ahí bíblicas, que sido cartas Paulinas, Pentateuco, Profeta, mayores, menores, libros poéticos, algo así. La carta de Juan que se vea por separado de los evangelios sinópticos. Y también estuve la pasada dando una clase de la misionología. También muy bueno porque inspira mucho en cuanto a evangelizar, reconocer los grandes misioneros de la historia y descubrir cosas en cuanto a la misión, la importancia de ir en su nombre a otras razas, a otras culturas, ¿sí? El evangelio intercultural, muy práctico, muy interesante. Esta materia por ahí no tiene como esas materias, pero sí también depende, podemos nosotros aprovechar y sacarle enseñanza, sentido, porque yo creo que una de esas preguntas en el examen, ¿no? Es decir, qué enseñanza sacamos? Yo creo que una de las más importantes, ya que lo que están ustedes acá, es que eh, justamente es eso, ¿no? No podemos evangelizar eh, en un contexto que ignoramos y que desconocemos completamente, cuál es en especial su creencia, ¿sí? Y, por ejemplo, Perú es un país no católico, muy católico, a comparación de otros países. Vivimos en Argentina. Argentina se ha medio secularizado casi como un país casi europeo, ¿no? Y no es muy católico, sino hay mucho énfasis en la religión católica, como acá en Perú. Acá es asombroso cómo todavía están las largas procesiones. Acá en Piura, por ejemplo, está el Señor de los Milagros, ahora el cautivo, ¿no? Eh, Ayer estábamos, que fuimos a eso con Zulita, ¿te acuerdas, Zuli, que fuimos a comprar, ¿no? Con tu hermano, después de la Sí, célula. sí, Y pasaba la procesión del sí, Señor de ¿viste los Milagros. ese grupito de jóvenes con que llevaban al muñeco, ¿no? Y iban bailando Sí, adelante y ponían música de los cantando. muñecos. Sí, danzando, bailando. Era un grupo pequeño, pero Sí, celebrando, cosiendo ellos por su cuenta, ¿no? Y otro de otra manera, otro por ahí en sus templos. Y los otros todavía más locos, casi de remate, lo que vienen caminando días, semanas para llegar a Ayahuasca, ¿no? Creo que la fiesta principal eh, es el 14, ¿o cuándo? oh, sí. La fiesta del Señor cautivo. No, el 12 es el Día de la Raza. Bueno, por ahí es entrar en esa fecha entre el cumpleaños de la Débora, por ahí andan. Entonces, eh, el Perú es un país muy religioso, es muy católico, ¿sí? Dicen que ahora, por supuesto, que ha bajado muchísimo en lo que era antes, y me cuentan las personas, bueno, yo no estuve acá, digamos, hace muchos años atrás. Sí, cuando yo llegué y viví acá en Perú, me sorprendió, yo nunca vi eso en Argentina, ¿no? Las procesiones detrás de un santo,
detrás de una virgen, multitud de personas, estudiantes. Y yo me acuerdo que cuando recibí creo que era más antes, ¿no? Ahora es menos. Pero aún sigue cantidad de personas que vienen caminando. Por ejemplo, allá, la vez pasada era el día de dice la Virgen de la Merced en Paita, creo que es la principal. Y cuando fuimos a Pueblo Nuevo, justo el domingo pasado, a la iglesia, y eran colas interminables el domingo que nosotros estábamos, nomás que estábamos yendo, por ejemplo, estaban regresando ya, eh, colas interminables, interminables, de gente que estaba regresando que fue a celebrar. Y nosotros dijimos, bueno, el otro día, el lunes ya no debe haber casi. Cuando venimos el lunes, también, claro, era menos que el domingo, pero igual había colas eh, tremendas también de gente que estaba regresando por Pastor, esa una celebración. pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. Sí, Por ejemplo, eso de las procesiones no, ¿cómo se llama cuando, se me fue la palabra, cuando en el cautivo de Yavaca que camina bastante por un milagro? Hay gente sí, que dice que sí consiguió el milagro y después sí, por eso siempre vuelve. ¿Cómo es en ese caso cuando sí sucede el milagro que estaban pidiendo? sí, ¿no? Como que hay una respuesta y por eso la gente sigue, dice, ¿no? Sí. Mm. Bueno, hay mucha respuesta sobre en cuanto al milagro, ¿no? De que ellos experimentan. Algunos intentan explicar de que, bueno, el Señor en su gran misericordia los escuchó y les contestó, a pesar del error de la forma de acercarse a Dios a través de una forma de idolatría. Entonces algunos dicen eso. Otros son más severos y la explicación que dan es que dicen que en realidad eso es un engaño, ¿no? Que el milagro que sucedió ahí ha sido como una ilusión y es un engaño para que ellos sigan esclavizado a esa forma de Creyendo. superstición. ¿Cómo? Mm. Sí, para que ellos, un engaño para que ellos sigan creyendo Exactamente, sí. y vivan así cegados. Sí, yo pienso que cuando es un milagro de sanidad o algo muy concreto, yo pienso que se aplica por ahí, depende el contexto y la persona. Porque acá tampoco no es que porque el hecho de que sea católico está equivocado y porque soy evangélico tengo la razón. No, 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 por ahí no vamos. Puedo yo ser evangélico y estar errado, y el otro puede ser católico y estar en lo correcto. Eh, pero sí, eh, bueno, experimentar algún milagro genuino de parte de Dios, a veces por sanidad, o a veces ellos experimentan a Dios. Yo he escuchado, experimentan a Dios de forma extraordinaria, aún dentro de su contexto religioso. Pero sí cuando, por ejemplo, esas cuestiones de que la Virgen llora y cosas raras, ¿no? Supersticiosas, más parece como cosa de curanderismo, ¿no? Mucho énfasis a los objetos, al fetichismo, porque se utiliza mucho, lamentablemente, dicen que acá en Latinoamérica es así, que por ejemplo, los católicos de otras naciones europeos no son así, porque es la cultura realmente de la persona, del latinoamericano, que es muy supersticioso, entonces tiene imagen para todo. Un familiar muere y ya lo están santificando, ya le están rezando, ¿no? Eh, entonces eso es un error terrible. Entonces hay formas muy, muy, muy erróneas totalmente y que es un engaño, como dicen, para ellos seguir ahí confundidos. Y Por como la ejemplo, Biblia dice, sí, del cautivo de Yavaca, sí, es bien rara esa idea porque tienen que hacer ellos como un sacrificio de caminar largas distancias. sí, Pero si Jesús ya hizo ese sacrificio por nosotros, ¿no? sí. Claro, ese tipo de sacrificio, ¿no? Innecesario y casi inútil. eh, Siempre el pastor Bill Johnson dice que en la iglesia evangélica también se da eso. Y si yo escucho testimonios,
más bien de un huérfano, ¿no? Y aplaudimos, y dando testimonio como un huerfanito, dice, ¿no? Que andaba por ahí, me estaba muriendo y de repente encontró un pedacito de pan. Claro, es como su testimonio de un huérfano, ¿no? De un hijo, ¿no? Bendecido, que no le falta. Más bien que da, que provee, que suple, ¿no? En todo caso. Entonces él decía, nosotros debemos aprender a no hacer para Dios algo para ganar el favor, ¿sí? Sino al contrario, lo hacemos desde el favor. Sí, me encanta esa expresión que usan, ¿no? Y es así, lo hacemos, sí, pero desde el favor. Ya fuimos favorecidos. No es que estoy convenciendo a Dios, no, no. No es que estoy aplacando su ira, su enojo. Jesús ya lo hizo, como tú decías. Jesús ya pagó, ya aplacó su ira, ya hay perdón, hay gracia, misericordia. Entonces nosotros, desde esa gracia, ¿sí? Y desde adentro, desde que ya fuimos favorecidos, actuamos en gratitud. Claro. No, no para aplacar el enojo de Dios, no para que me perdone todos mis pecados. Ya Dios lo hizo. Y ese es el error a veces de muchas religiones, como a veces el catolicismo en general, de como que ellos intentan con ese sacrificio que hacen, pagar su culpa, ¿no? Porque en el año, por ejemplo, han cometido muchísimo de pecado y la mayoría andan en cualquier cosa, ¿no? Andan en adulterio, fornicación, idolatría, en la borrachera. Ellos mismos saben, es una vida mundana realmente. Pero llega el día de estas fiestas patronales, de la Yavaca, esas cosas, entonces ellos intentan eh, golpearse, ¿no? Golpear su Ah, cuerpo sí. y Se como que piensan que de autoflagela. esa manera van a agradar a Dios. Si decías algo, sí, Sí, se autoflagelan. Claro. exactamente. Y nomás como que viven, por así decir, espiritualmente en esa fecha, porque luego ya se viven su Claro, vida. lo lamentable que es una fiesta pagana. Yo, por ejemplo, veo, por ejemplo, tu papá, ¿no? Tu papá sí cree eso, pero él es muy genuino y es un hombre de su casa, no tiene vicio, una vida toda mundana. eh, pero y él no anda en esa fiesta, ¿no? Detrás de ellos, caminando. Lo de él es muy concreto, ¿no? Entonces, esta gente, lo que es el paganismo que hay, es decir, por ejemplo, la fiesta de los pescadores, ¿no? Que es San Pedro, San Pablo. Es decir, ¿qué tiene que ver San Pedro y San Pablo de la Biblia? ¿Eh? Con esas fiestas que ellos hacen paganas, diabólicas, porque ellos llevan en procesión los pescadores, ¿no? De Paidro, es decir, a la imagen de Pedro, Pablo, San Pedro, San Pablo. Y cuando termina la procesión y la ceremonia que el cura bendice todo, es decir, todos se le ganan una borrachera, se terminan ellos Mm, peleando, llegan a su casa haciendo el lío, pero es decir, ellos se llama también sincretismo, se llama sincretismo cuando hay una mezcla terrible, ¿no? De lo pagano, mundano, diabólico, contra lo religioso. No contra lo espiritual, porque no hay nada de espiritualidad, ¿no? Sino contra lo religioso. claro. Entonces se ha mezclado mucho. Entonces en realidad es una fiesta pagana, mundana, pero con un título religioso. Pero, entonces, por supuesto que en el fondo ellos mismos saben, yo creo que los mismos sacerdotes que no creo que aprueben eso, ¿no? La gente hace eso. No creo que siempre La misma contamos la tía gente. Fanny que, ¿cómo? Sí, la misma gente. No creo que el Papa o las autoridades religiosas manden a que se celebre así. No, ellos no Creo que ya aprueban la eso, no misma creo. gente. mm, ah, lo prueba. Sí, porque no. Nunca he escuchado que algún sacerdote o alguien, ¿no? De la iglesia haya opinado sobre las Enseñar fiestas, ¿no? eso, sí. ¿No? ¿Cómo se mezcla? Lo malo que muchos sacerdotes por ahí se hacen de la vista gorda y no corrigen eso, ¿no? Contar que vaya el domingo a la misa y demás. Mm, Como que busca la muchedumbre y no intenta no lastimarlos. Pero entre ellos en tanto salen algunos sacerdotes que le da durísimo. La tía Fanny contaba siempre que en Pueblo Nuevo, que un sacerdote, ¿no? de España,
y que él era durísimo, parecía irse convertido, porque dice que en las misas le decía a la gente, ustedes no crean, dice, esto es yeso, y agarraba a los santos y lo golpeaba con la mano, esto es yeso, así le decían en la cara, no sean idólatras, y así les hablaba durísimo y atacaba, ustedes creen que van caminando, y dice que la gente se enojó, que la gente dice, algunos se salían, se iban, y otros decían que este es un sacerdote protestante. Mucha gente se enojó, se alarmaba por la forma que este sacerdote predicaba y les decía la verdad. Decía, no sean idólatras, les decía en su cara, ¿no? Una cosa increíble. Y así es que en tanto y tanto salen sacerdotes que intentan, ¿no? Lo dice, pero es pelearse contra todo el mundo. Si la mayoría ya está familiarizada esa forma de superstición, esa religiosa maligna, y así han sido sus abuelos. Y es la tradición, ¿no? Y, y tampoco ellos prohíben las procesiones. Y ahí cuentan también que en esas caminatas largas que hacen, hay todo tipo de pecado, dice, cometen los jóvenes se van entre todos, van a divertirse, a jugar y por ahí hacen sus cosas. Dice que es terrible la cosa que hacen en esas procesiones, mientras van caminando a la noche, se amanece por ahí. Dice, las cosas diabólicas que hacen no tienen idea, pero siempre todo con un título religioso. Yo digo, entre ellos habrá gente sincera que va pagando una promesa. Y yo lo que sí creo que a la larga la gente que tiene un corazón para Dios sincero, el Señor al final lo encamina, ¿no? Siempre sucedió. La gente que sinceramente busca de Dios tiene un encuentro con el Señor, le pone una persona en su camino. Así, por ejemplo, mismo como tu papá, no piensa que es casualidad de que estamos ahí ahora a través de problemas de salud, estamos en su casa, orando, compartiendo la palabra con él. No es casualidad, ¿no? Dios ve que él busca sinceramente, ¿no? Sí, Entonces, llegó el momento. Por ejemplo, en la Biblia, eh, Cornelio, no sé si leíste la historia de Cornelio, él era un centurión romano, pero él había entrado a la forma de creencia judía y creía en el Dios verdadero, ¿no? Y él daba limosna, ayudaba a construir los templos, era un hombre espiritual, ayunaba, oraba, muy fiel, a pesar que era gentil. Y como Dios vio su sinceridad, su corazón. Pero en ese tiempo ya había surgido, ¿no? La iglesia primitiva, creció, se desarrolló las salvaciones por Cristo, ya no por la religión judía. Pero ¿qué hizo el Señor? Imagínate este hombre que no sabía nada, el Señor mismo, un ángel le habló en una visión que estaba ayunando, llorando, y un ángel le habló, le dice, anda y manda a tus hombres que traigan acá a Pedro, ¿sí? Simón. Y él les va a decir lo que tienen que hacer, ¿eh? No es que por su sinceridad también los dejó en esa, no, no. Y vino Pedro, les habló de Jesucristo, ellos creyeron, fueron llenos del Espíritu Santo y los bautizó. Fue la primera vez que se hizo a un grupo gentil, ¿no? Entonces, Dios en su misericordia actúa de esa manera, ¿no? Él al final encamina. Amén. No hemos orado, que vamos a orar. No sé si los muchachos de repente creo que se hayan olvidado o no entendieron. Todos entendieron muy bien que la clase era hoy, ¿no? sí, que hoy día vamos a tener viernes, sí. Sí, Claro, que entendieron muy bien. También está publicado en el grupo. Aparte que sale ahí en el grupo. Bueno, voy a enviar una captura al grupo, decir que estamos en clase. así me pasó, hermano. Oramos. Mientras, bueno, lo que estamos hablando porque justamente lo que hablamos de forma muy práctica y quizás eso faltó por ahí hablar más sobre, porque decir específicamente sobre la religión que se practica y que se vive en nuestro contexto. Piura, Perú, es un país muy católico, ¿sí?
Y no solamente ver la forma general como he visto los sacramentos, las cosas, ¿no? Sino la forma que se practica en nuestro entorno, porque todos nuestros familiares, conocidos, amigos, sí, si no es creyente evangélico, es católico, ¿no? Acá no hay gente musulmana. Es raro que sea testigo de Jehová mormón, hay también, ¿no? Pero no son, en realidad son minoría. La gran mayoría son católicos. Y en segundo lugar estamos ahí, la iglesia evangélica, ¿no? Segundo grupo mayoritario. Después no sé quién sigue si los testigos de Jehová o los mormones. Entonces es importante, yo que le decía, ¿por qué es importante estudiar las religiones? Porque al conocer lo que la gente de nuestro entorno cree, entonces nos permite, al conversar con ellos, un poco sin ir al ataque ni ir al choque, se puede dialogar. Hay cosas que tenemos en común y podemos dialogar, ¿sí? Amigablemente. Eso de entrar al choque, ¿no? Y empezar a atacar y a juzgar, a criticar el error de ellos. Entonces ellos van a hacer lo mismo porque también tenemos errores nosotros. Entonces se arma una contienda, una pelea y no llegamos a nada, ¿no? Más bien creamos una enemistad y no hay forma así de evangelizarlos, porque no nos va a escuchar, ¿sí? En cambio, dialogando con la palabra de Dios, porque tener la misma Biblia, eso es una gran ventaja. Entonces, es lindo cuando uno ora a Dios y pone la palabra, y entonces ver cómo el mismo Señor le habla por la palabra, ¿sí? Entonces, ellos se dan cuenta, ¿eh? Pues, oye, entonces, ellos se dan cuenta o ellos redescubren, no es una idea evangélica protestante, es algo de la palabra, ¿no? Eso nos pasó, siempre nos compartimos eso cuando comenzamos en Pueblo Nuevo, ¿no? La gente que venía, la gente era muy religiosa, muy católica. Eh, Nosotros nos reuníamos los días viernes allá y la gente venía. Al principio no venían, cuando comenzaron a venir, nosotros les invitamos, y vengan, vamos a hablar por sus necesidades. Le dijimos, traiga su Biblia católica, que la vamos a leer, vamos a meditar. Entonces ellos venían y traían su Biblia, ¿no? Como diciendo, a ver acá. Y yo les digo, a ver, habla tal, vamos a leer eso ahí. Entonces ellos leían en su Biblia lo que decía, entonces ellos pensaban que eso era una idea de nosotros, ¿no? Y dice, sí, sí, dice, nunca lo había leído, claro, nunca lo vi, si nunca no leen la Biblia, ¿no? Entonces, nunca lo había leído, no, yo esto no lo sabía. Y se quedan asombrados, ellos iban descubriendo, es decir, una vez, otra vez, como si después ya no podían más, ¿no? ¡Pum! El Señor obraba, les abría los ojos. Sin, nunca hemos atacado que las imágenes, que la idolatría. Inclusive los viernes venían ahí con nosotros y los domingos iban a misa. Normal. Hacía mucho tiempo, hasta algunos varios años así estaba. Nosotros no hacemos ningún problema. Y decían, no, nosotros no nos vamos a bautizar, dice, porque ya, decían, ya fuimos bautizados de niños, decían ellos algunos. La mayoría decían, está bien, no hay problema. No nos hacemos ningún problema. Después de un tiempo me acuerdo que el grupo, la mayoría pidieron por favor ser bautizados. El primer bautismo fue como que atacaba como unos 20 25 personas se bautizaron, todos juntos, una cosa tremenda. Así es. Eh, por eso es importante conocer. Por ejemplo, si uno va a ir a China o vivir a Rusia, en España, esos lugares, es otra forma, otra cultura, otra mentalidad. Si no es la misma estrategia de evangelización aquí, en un contexto bien católico, que por ejemplo Europa o otro país, es muy distinto, ¿sí? La gente, Argentina mismo, la gente no es muy católica, ¿sí? Uno dice, ¿es más fácil evangelizarlos o es más difícil? Yo Bueno, creo que es más difícil, porque ¿eh? no hay, yo creo que es más difícil porque no hay punto en común. Por ejemplo, aquí en el Perú es fácil porque hay algo en común, ¿no? Con la Iglesia Católica hay bastante, pero con alguien que no conoce a Dios,
O sea, Claro que no cree de esa manera, algo que ¿no? no cree. Por ejemplo, ¿cómo le hablaría yo a mis tíos, ¿no? A Chuey, a Pin, que Ah, que no, no, ellos no no sabría yo creen. cómo, porque no creen, ¿no? Dice que ¿Y es ellos mentira, que no en existe. qué cree, por ejemplo, tu tío Chubey y eso? En el Buda, en el Buda, porque es alguien que sí existió, Ah, creen en el Buda. sí, porque dicen que sí existió. En cambio, Dios es algo que todos hablan, pero nunca se ha visto. En cambio, el Buda sí. Ah, ellos son budistas. Sí, Sí. China, los orientales. Dice el pastor Daniel Rí me contaba que en Corea, antes de que llegó el cristianismo, la mayoría eran budistas, sí. Pero vino un gran avivamiento que del budismo se convirtió en el cristianismo, pero cantidades, miles y miles, y hoy hay millones de cristianos, que la gran mayoría son cristianos evangélicos, de que han salido su mayoría del budismo. Interesante, ¿no? Así que yo creo que hay una, a pesar de, como tú decías, es difícil, sí, pero debe haber una forma. Una vez por eso uno conoce el idioma, alguien que le hable en su... Yo creo que por ahí, para ellos es muy importante la gente de su cultura, de su idioma, ¿no? Eh, Cuando alguien, ya he dicho, por ejemplo, de ser coreano, yo me acuerdo cómo lo escuchaban al pastor Ri, ¿no? Porque era coreano, tu papá, todo. Porque diciendo, es alguien, no es hermano, pero es primo hermano, por así decirlo, ¿no? Alguien de la misma zona. Eh, Imagínense a alguien, un mismo chino que le habla en su mismo idioma, bien convertido, lleno de Dios que le habla. Interesante, ¿no? Prestan atención, es como el judío. Por eso Pablo, cuando había ese problema con los judaizantes, ¿se acuerdan cuando lo querían apedrear, atacar? Cuando lo apresaron en Jerusalén, en el templo, y no lo querían escuchar, pero cuando Pablo les habló en hebreo, hicieron todo silencio. Interesante, ¿no? Les habló en el idioma de ellos. Y lo escucharon, lo escucharon. Así es la gente, ¿no? En todo el contexto. Por ejemplo, también a veces me acuerdo que en Paraguay, ¿no? Una cultura muy cerrada, muy católica, y no quieren saber nada de otra. Pero cuando viene uno de ellos, cuando yo fui convertido, yo tenía un tío que no quería saber nada, dice que si llegaba un evangélico a su casa a querer evangelizarlo, que lo iba a sacar corriendo con un... Por eso le pega a los caballos, y yo con esto lo voy a sacar, que venga uno nomás acá. Pues, sin embargo, yo a su sobrino teníamos buena relación con él, me apreciaba, yo lo apreciaba. Resulta que yo me convertí, ¿no? Y fui a su casa de visita, donde estaba en Buenos Aires, fue a su casa con Ivonne casado, eh, y él nos recibió con los brazos abiertos. Y le hablamos al Señor y nos escuchó, y abrió su corazón. Me acuerdo que Ivonne hasta le hizo repetir, yo me quedé sorprendido. Él que detestaba, ¿no? Pero así es, él escuchó a alguien de ellos. ¿Eh? Interesante eso. Bien, no hemos orado todavía, bueno, vamos a orar. Julio, buenas noches. Pastor, buenas noches. Ahí Bien, yo estoy escuchando. sobreviviente. Estamos diciendo, ¿se olvidaron o se confundieron de que no había clase ahí? No, sí, hoy me retrasé en el trabajo, pastor. Recién me estoy... Ah, está bien, está bien. Cada pasa que no es habitual los viernes, entonces un poco se complica. Pero aquí estamos. Oramos entonces. Señor, te damos gracias por esta última clase de la historia de religiones. Te agradezco, Señor, por la oportunidad que tú me permites de haber estado estas 8 semanas, 8 clases con mis hermanos de nuestra misma iglesia, en la misma denominación, compartiendo, ayudándonos a crecer en cuanto al conocimiento, a entender un poco la idea, el pensamiento de otras formas de creencia, que creen distintos, Señor, y que están alrededor nuestro, que caminan entre nosotros, que trabajan, que viven, son nuestros vecinos, son nuestros familiares, son personas que tienen una religión, pero no tienen a Cristo, no tienen la salvación.
no han nacido de nuevo y la salvación no lo puede salvar. Ninguna religión en realidad puede salvar, solamente Cristo. Nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones. Nosotros hemos recibido la salvación, hemos nacido de nuevo. Tenemos algo precioso, maravilloso que ellos no tienen. Ellos tendrán otras cosas, Señor, materiales, humanas, pero no tienen la eternidad, aquello que te va a llevar a la vida eterna, la salvación eterna. No hay paz, no hay perdón de sus pecados. Y tú nos permitas, Señor, a través del conocer las religiones, especialmente contexto católico, el poder dar testimonio, el poder compartir con ellos, dialogar, el poder ganarlos para Cristo, que tengan la oportunidad de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, como dice ahí el Evangelio de Juan, Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Oramos así, Señor, que tú uses a cada uno de tus hermanos, que a través de este estudio nos hayas inspirado, Señor, de poder compartir tu palabra y poder hablar con otras personas, con otras formas de creencia. En el nombre de Jesús, oramos y encomendamos esta última clase, este tiempo, en tus manos, a la guía de tu Espíritu. Oramos por nuestros hermanos que aún no se han podido conectar, como decía Julio, de repente algún problema en el trabajo. Pedimos, Señor, que tú ayudes a cada uno, alguna dificultad en su casa, en su familia. Pedimos, Señor, que tú nos guíes y fortalezcas a mis hermanos para que todos podamos continuar. Agradecemos por este seminario, por extensión, por el pastor Timoteo, el director, por todo lo que hacen posible este seminario de IP Cristo P por redes, donde desde las provincias, desde los distintos lugares de esta nación podemos conectarnos, podemos llevar a cabo, Señor, un seminario, el capacitarnos para servirte, Señor. Te damos gracias porque esto es una gran oportunidad y que no queremos desaprovechar. Pedimos que esto continúe, Señor, que tú agregues más alumnos, más profesores. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo dije, ahora entró otro Julio Cristóbal. No, no es el mismo Julio. Pensé que era Julio era uno, Cristóbal. Eh, muy bien. Ahora sí, decía un amigo coreano que tenía. Decía, ahora sí. Sí, sí, estaba con el celular, Rosa. Ya, ahora ya me conecté. ¿Cómo? Estaba primero con el celular. Ya. Ah, ahora está, ya, ahora estás. Ahora sí. Bueno, la última que nos tocaba era el cristianismo, ¿sí? Eh, yo creo que lo que debemos saber, seguro que sí tenemos claro eso de que no estamos hablando en estudio de las religiones, ¿sí? Entonces, lamentablemente ahora hay una religión cristiana también, ¿sí? No se considera una secta porque son la religión más grande del mundo, pues no, son la cristiana. Eh, pero no es el cristianismo que habla la palabra, el libro de Hechos, la iglesia primitiva, ¿sí? Cuando dicen en Antioquía y por primera vez a los seguidores se les llamó cristianos, ¿no? Interesante, eso es otra, totalmente diferente, otra visión, otra idea, otro concepto al cristianismo que se habla hoy en el mundo, en los libros, en los que vamos a un poco ver en forma muy general. Eh, y esta es una pregunta de examen, ya que estamos, ¿no? Lanzamos una. ¿Cuáles son las religiones conocidas como cristianas, digamos, a nivel así secular, a nivel humano? Porque hay muchas religiones, sí, que creen en Cristo a su manera, pero no se consideran como cristianas. Pero sí hay
religiones, y son las más grandes del mundo, que son consideradas como cristianos. Y ahí un poco como que hay mucho en común, como que compartimos ese principio que hace al cristianismo. ¿Cuáles son? A ver, La católica. muy bien. Una de ellas es por supuesto, la católica. En el mundo se le conoce como cristianos, ¿sí? El cristianismo, un grupo religioso son los católicos. Otro grupo, La griega ortodoxa. la ortodoxa también. Ella es igual a la Iglesia Católica, ¿eh? La única diferencia, ¿cuál es? Ellos no consideran al Papa, no, o sea, no, Exactamente, sí. Ellos no se someten al Papa. Ellos tienen su patriarca, pero no al Papa, ¿sí? Se han salido, pero mantienen casi todo igual, los sacramentos, sí. los, Otros, otros cristianos, la evangélica pasó, pero considerada también cristiana. bien. Los evangélicos en general, ¿sí? Somos considerados también nosotros como cristianos. Eh, Hablando de evangélico, protestante, estamos uniendo todas las denominaciones, ¿sí? Están las denominaciones que más tradicionales, digamos, en el sentido de que provienen de la Reforma, por ejemplo, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, ellos provienen desde la Reforma, no más antiguas. Y después están las más nuevas, como las bautistas, nazarenas, pentecostales y otros grupos, ¿no? Acá en Perú creció mucho la iglesia nazarena, que en Argentina casi no conozco esa, no conocíamos. Acá es muy grande la iglesia. Y también la que está en Lima, iglesia muy grande, la que proviene de nuestro hermano Trujillo, que hoy no está, ¿cómo se llama? ¿De qué grupo venía él? De la Alianza. Sí, la Alianza es un grupo que creció mucho acá en Perú, creció muchísimo. Bien, y así, ¿no? Somos considerados. En ese sentido, cuando el Papa habla, o los católicos hablan del el ecumenismo, eh, en forma general, los más conservadores, ellos están pensando en unir a los cristianos, ¿no? No están pensando en unificar a todos los musulmanes y todo. Eh, Cuando hay reuniones ecuménicas que hablan un poco de la unidad, la idea, entonces ellos intentan, dice, otra vez unir eso que se había separado, se había dividido. Bueno, es un tema eso del ecumenismo, realmente, ¿no? Bien, vamos a hacer un pequeño después sobre eso. Bien, ¿quién es el fundador del cristianismo? No es ni Mahoma, ni... ¿Quién es el fundador del cristianismo? No es ni San Pedro. Cristo. Jesús. Por eso tiene que ver con nosotros, ¿no? Cuando hablamos del cristianismo siempre. Eh, y, ir a ese principio nos une en realidad. No están del todo raro cuando a veces hablan los sacerdotes o unos pastores están de acuerdo en esa idea. Si uno va a la fuente, lo que propuso Martín Lutero en realidad, yo pienso que él en un comienzo no pensó en un cisma, en una separación, sino lo que él propuso es a la religión oficial, a la iglesia oficial,
volver a la fuente, ¿no? Volver al principio. Es como Jesús dice, a los que están hablando sobre el divorcio, le preguntamos sobre el divorcio, Jesús dice, en el principio no fue así. Y Él los llevó al principio, dice, en el principio varón y hembra los creó el Señor. Y así también, si vamos a la fuente, al principio, tenemos algo muy grande, algo muy fuerte en común, que debería romper tantas cosas humanas que rompen la unidad, que separan. Y hasta vemos en la historia del pasado, hasta ha sido motivo no solamente de disputa teológica, discusiones, ataques, sino ha sido motivo de guerras, ¿eh? A motivo de masacres, por Dios, masacres. Se peleaban, habían guerra, no sé si sabían eso, entre católicos y protestantes en los países europeos. ¿Sabían eso? Hubo una guerra que se llamaba, creo que era la guerra de, no sé, no me acuerdo el nombre de San Valentino, no me acuerdo cuál era el nombre, donde murieron miles y miles y miles de católicos y protestantes, solamente por esa diferencia. Se enfrentaban en guerra, en armas, por la religión, católicos y protestantes. Por supuesto que detrás había políticos, locos, fanáticos. Es decir, no se puede creer esto, ¿sí? Así que si uno quiere pelear, yo me acuerdo que tenemos un amigo acá en Lima, es amigo de mi esposa, y bueno, él es católico, pero él es abierto al evangelio, nos escucha, oramos por él hicimos su entregó al Señor, pero él sigue en su iglesia, ¿no? Y es muy abierto. Entonces, conversando hace una vez, habló con un pastor joven de Lima, de Argentina, ¿no? De nuestro grupo. Y de entrada un poco le empezó a tirar palo como atacándole un poco a este amigo católico, ¿no? Eh, entonces el católico comenzó a mostrarle alguna falencia de ellos, ¿no? Atacándole doctrinas erróneas. Entonces él le responde, este hombre católico, y dice, ese, ¿quieres pelear? Le dice, bien, podemos pelear. ¿Eh? Yo puedo preparar mi argumento, mi tesis y tú el tuyo, y cuando tú me dices nos enfrentamos y podemos, dice, y entrar a una disputa, Ah, podemos pelear o podemos dialogar. Bien, a ver, Sol, ¿puedes leer ahí? Ya que estás. Sí. A ver. Dice, Jesús nace, vive y muere en un contexto judío. Jesús era judío. El cristianismo nace del judaísmo. Por eso, para entender mejor el cristianismo, es necesario conocer el judaísmo y el Antiguo Testamento. Jesús, Hijo de Dios, perfectamente hombre y perfectamente Dios, el Hay, Mesías. por ejemplo, ahí. eh, Me desarma una pregunta sobre eso también. Es decir, para nosotros los cristianos, es decir, nosotros no somos judíos, ¿sí? Está claro eso. Pero, ¿cuál es la importancia del judaísmo para nosotros? ¿Sí? ¿Por qué su importancia? ¿Por qué es necesario conocer su historia, su trasfondo? Inclusive la palabra hasta nos dice que oremos por la nación judía, ¿sí? Interesante. Hay muchos pastores, hay muchos cristianos que ellos siempre, cuando están orando, incluyen en sus peticiones, oran también por la nación judía, ¿sí? Es interesante. ¿Por qué la importancia para los cristianos, ¿sí? Que no somos judíos?
la nación judía, la religión judía, la historia judía. ¿Por qué? Hace mucho un pastor ya mayor, ¿no? Que él admira mucho a los judíos y él dice que cada año va a Israel y él hasta lleva sus donativos, lleva ofrendas, interesante. Él junta de sus congregaciones y lleva donaciones para entregar a la nación judía. Dice, él admira, ora por ellos. Y yo no me he dado cuenta de lo que dijo, ¿no? Nosotros dice, nuestra Biblia, dijo, es judía. Esa Biblia que tanto amamos, que la estudiamos, que la analizamos, dice, esa Biblia es judía. Y dije, yo no me he dado cuenta, la verdad que sí. Entonces no es cristiana, sí es cristiana, pero es judía, pero judío. Dice, nuestro Salvador, quien murió por nosotros, quien amamos, que está en nuestro corazón, que lo adoramos. Dice, él es judío. Tu parte humana es judío. Y comenzó a mencionar así. Y no sé, es algo que parece tan obvio, pero no nos habíamos dado, yo me había dado cuenta. Lo hemos pensado de esa manera. Y dice él, los grandes apóstoles, como dice ahí, Pedro era judío, Pablo era judío, los apóstoles eran judíos, la iglesia primitiva comenzó con la nación judía, pero llena del Espíritu Santo, pues, ¿no? Judíos mesiánicos. Interesante. Porque nosotros, acordémonos que la iglesia ahora, en Cristo, que fuimos regenerados, que fuimos adoptados a la familia del pueblo de Dios, no puede decir la nación judía, pero es a ese pueblo, a ese remanente que ha estado siempre dentro del pueblo, está en la forma general, el pueblo que rechaza, que no cree, pero está ese remanente que siempre siguió, nunca dejó de creer, eh, y que siempre fue ese instrumento de Dios. Y nosotros en Cristo nos hemos unido, ¿sí? Dice que las ramas del olivo silvestre se injertó al olivo verdadero. Qué hermoso. Fuimos adoptados como hijos. Así que nosotros ahora pertenecemos a esa línea, podemos decir genealógica, pertenecemos a ese pueblo. Es decir, la historia del pueblo judío es nuestra historia. ¿Usted lo ve así, no? Cuando leemos la Biblia, el Antiguo Testamento, precisamente, ¿no? Estamos leyendo nuestra historia. Nosotros pertenecemos a esa gran historia. ¿Eh? Somos parte, por eso amamos ese libro de la Biblia, amamos a los profetas, amamos a los apóstoles, Cristo. Los apóstoles. A ver, ¿alguien puede leer ahí uno, Pedro? Pedro es el primer papa. ¿Qué dice Mateo 16, 18, 19? ¿Sé quién puede leer? Zulín. A ver, sí. Mateo. mm, Ahí es donde habla, donde sobre esta piedra edificaré en mi iglesia, tú eres Pedro. La Mateo confesión de... 16, 18 al 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eh,
semejante promesa, semejante palabra que Dios le suelta a quién? A Pedro. A Pedro. Eh, Esto cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces, el versículo anterior dice, Pedro le responde, el 16, ¿no? Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Después está el texto que leyó Zulín. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del Hades. Jesús está hablando, dice, voy a edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. ¿Qué es el Hades? El infierno. No. Sí, en la original, a veces según el contexto puedo referir a un lugar de tormento, pero en realidad en Es la muerte, original, ¿cómo? la muerte. Sí, el Hades es el lugar de la muerte, ¿sí? Como decir, donde van los muertos y están ahí, como si fuera un cementerio, pero el lugar de la muerte. Entonces cuando dice ni las puertas del Hades, es como está diciendo ni la muerte, porque la muerte barre con todo, la muerte le ha puesto fin a todo, ¿sí? A todo, a los grandes reyes, a los grandes sabios, a los poderosos les llegó la muerte y no pudo. Lo Jesús dice, eh, mi iglesia, la que yo voy a construir, no se refiere al templo hecho en mano, dice, mi iglesia, que yo voy a edificar, dice, a esa iglesia la muerte no va a poder, el Hades no va a poder, va a permanecer hasta que yo venga. Interesante, ¿no? Y dice, y esa iglesia la voy a edificar sobre la roca, y le dice a Pedro, los católicos dicen que ese es el fundamento bíblico de ellos para el Papa. Dice, porque Jesús le está diciendo acá a Pedro, Pedro sobre esta roca, se está diciendo sobre Pedro, porque la palabra, ¿sabían? Pedro significa piedra, ¿sabían? No, Petros. Tú te llamas Pedro y sobre esta, no dice roca, no dice piedra, sino dice roca, sobre esta roca edificaré. Y entonces ellos dicen que el Papa, sobre el Papa va a construir. ¿Será que el Papa puede sostener la iglesia de Cristo? Nosotros decimos que no es el Papa. Pero entonces, ¿qué dice el texto? ¿A qué se refiere cuando dice sobre esta roca edificaré? Dice, a ti te digo Pedro. ¿Está diciendo a Pedro? No es tan sencillo porque los católicos toman muy fuerte esa interpretación, ¿no? Jesús le está diciendo a Pedro. Pedro fue el que le dijo, eh, tú eres el Mesías. ¿Qué le decimos a los católicos que nos dicen que este es el fundamento bíblico para tener un papa? ¿Es correcto o incorrecto? ¿Por qué? Bueno, nosotros interpretamos lo siguiente. Cuando Pedro le dice al Señor, escuchen, es interesante, no le dice, eh, no te lo reveló ni sangre ni carne cuando dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, no te lo reveló ni sangre ni carne, esto mi Padre te lo reveló. No lo descubriste por tu inteligencia, esto sin duda lo recibiste por revelación. Entonces nosotros interpretamos, que es muy lógico, muy correcto, de que se refiere, esa es nuestra base.
para una iglesia. ¿Sí? La revelación del Hijo de Dios como Mesías. ¿Sí? Cuando Jesús dijo sobre esta roca se refiere sobre ese fundamento voy a construir mi iglesia. ¿Sí? Ese es el fundamento que no se puede quitar, no se puede cambiar por ninguno. ¿Sí? La base ¿eh? de la iglesia de Cristo es Cristo como Mesías, como Salvador. A ver, acá si uno puede entrar en clase, pero no sé quién será. ¿Quién eres? ¿Quién eres, hermano? También otra forma de responder es que Jesús le dice, como hay como un juego de palabras, ¿no? Usando la expresión del nombre de Pedro, que es piedra, no significa roca el nombre, significa piedra. Entonces está diciendo, tú eres Pedro, pero sirviendo sobre esta roca, diciendo Jesús, sobre esta roca, sobre Jesús, porque Jesús es la roca, ¿no? Entonces también está diciendo, tú eres Pedro, te da la llave, todo, pero sobre esta roca, sobre Cristo, que es la roca, voy a construir mi iglesia. Y esa iglesia que está construida sobre la roca, que es Jesucristo, entonces ni las puertas del Hades podrán prevalecer sobre. Interesante, ¿no? Ah, bueno, nosotros tenemos ese entendimiento, Señor. Entonces, para nosotros, bajo ningún sentido, no hay base bíblica para sostener lo del papado, ¿no? Menos pensar que es el vicario de Cristo y todo lo que nosotros habíamos visto allá, de que su palabra tiene autoridad al nivel que la Biblia, ¿sí? Eh, Bajo ningún sentido nosotros aceptamos esa forma del Papa, pues, ¿no? Muy bien. El apóstol Pablo, dos. Solamente hay muchos, pero mencionamos a estos dos apóstoles principales. Pedro, que ha sido el apóstol más bien hacia la iglesia judía. eh, Él más se dedicó y trabajó y sirvió en la iglesia judía mesiánica convertida. Y el apóstol Pablo ha sido el apóstol a los gentiles, ¿sí? Todo su ministerio se desarrolló en las iglesias gentiles, ¿sí? Bien. ¿Alguien puede leer ahí? El apóstol a los gentiles. Ya lo leo para pasar. Pablo, dos, Pablo. Sí. Ok, dice dos, Pablo, apóstol a los gentiles. Así como Pedro fue enviado a los judíos, Pablo fue enviado a los gentiles. A griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Romanos 1 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Amén. Ese es el lema de la vida, de la existencia de la gran apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Sí? Y así él vivió toda su vida. Uno pregunta, ¿cuál es el lema de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? ¿Eh? ¿Para qué existimos? ¿Para qué estamos donde estamos trabajando? Tenemos una familia, una congregación. ¿Para qué estamos allá? ¿Cuál es el lema de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? La del apóstol Pablo es
hacer discípulos, plantar iglesia, ganar almas, vivir para Dios, vivir para Dios. Eso ha sido todo. Eh, Hay tantas cosas que podríamos hablar del apóstol Pablo, pero podríamos mencionar una cosa. Es uno de los que más realmente uno admira del Nuevo Testamento, en la parte de Cristo, el apóstol Pablo. Una cosa que puedas decir este Julio del apóstol Pablo, algo que te impacta sobre la vida de él. No. Bueno, lo que sé hasta donde sé acerca de Pablo, lo dice la escritura, ¿no? Él era fariseo, él mismo lo confiesa, y al parecer nunca dejó de serlo, por lo menos, porque él dice, no, yo soy fariseo de fariseos, o sea, no dice yo fui, ¿no? Eh, Dice que también fue discípulo de Gamaliel. Entonces, prácticamente era casi el sobrino de Gamaliel, y Gamaliel había sido discípulo de Hillel. Entonces, él por ahí ¿Discípulo de tenía quién? de Hillel. ¿Gamaliel, discípulo de quién? Hasta donde yo sé, Gamaliel había sido discípulo de Hillel. Él Ah, sí, sí. corría la doctrina había unos de Shammai y de Hillel, ¿no? Entonces, por ahí Sí, una escuela de él tenía esa tendencia en todo caso, Pablo. Ahora, esa formación, sí. bueno, todos conocemos que él entonces conocía la ley, no conocía la Torá. Pablo, por esa misma característica, de repente Pablo en algunas cosas es bastante tajante, y en algunas cosas también permisiva, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que puedo rescatar de Pablo es cuando él manda sus cartas a Timoteo, cuando hace las cartas ministeriales. Él dice, no, que los que deben ser, les pone algunas características, ¿no? Por ejemplo, dice que deben ser irreprensibles, o sea, de esa manera lo toma él, ¿no? Eh, y otra de las cosas también que para él era, o sea, si ponías, el, si te ponías a trabajar en el Señor, tenías que ser, o sea, firme, no fuerte. Tal vez esa misma característica es la que le hizo soportar a él, ¿no? Tantos padecimientos, tantos golpes. Tanto así que cuando Marcos le falla la primera vez o decide dejarlo, creo, entonces él decide ya no llevarlo a Marcos, ¿no? Y le dice que hay una disputa con Bernabé, que era el tío de Marcos, que discuten fuerte, ¿no? Entonces se separan. Pero también podemos ver que con el pasar de los tiempos, al parecer Pablo también está siendo moldeado. Al pasar el tiempo, él está siendo moldeado. Entonces, en un comienzo, tal vez él puede escribir así, ¿no? De una manera muy estricta algunas cosas, o escribir algunas cosas en el ministerio, pero va pasando el tiempo y él mismo también está siendo moldeado hasta que cuando ya es mayor. Hay una de las cartas, no recuerdo ahorita cuál creo que es Filemón, en la que él menciona, ¿no? Y él dice, trae a Marcos contigo porque me es útil en el ministerio, ¿no? Entonces, al parecer Marcos también Marcos ha madurado, está sirviendo al Señor, y Pablo también se ha dado cuenta de eso, ¿no? Entonces, eh, puedo rescatar eso de Pablo. Me agrada bastante, o sea, me impresiona bastante, ¿no? Su forma de ser, de cómo es que él lleva, ¿no? El mensaje del Evangelio a diferentes lugares, ¿no? Su forma de expresar. Él, por ejemplo, es diferente, ¿no? Jesús, su radio como judío, su radio de predicación es más al pueblo, ¿no? Sí, Jesús es más al pueblo. Tiene un nombre eso en los judíos, o sea, Jesús habla por parábolas, ¿no?
por Sí, parábolas, les cuenta. En cambio Pablo no. Pablo, por el mismo estudio que tiene y dirigido a las personas con las que va, Pablo usa bastante la Torá, usa bastante la ley, ¿no? Es, sí, eh, es más, digamos, es más metódico, tiende más a entrar a lo que es el estudio, ¿no? Entonces, es un rabino de ese tipo, ¿no? De ese tipo que entra más al estudio, más a la ley, más a los escritos, ¿no? Entonces, sí. y de repente por eso también es que él puede llegar a los gentiles, ¿no? Puede llegar a los Claro. gentiles, o sea, él intenta a los gentiles enseñarles la verdad del evangelio con la escritura, ¿no? En cambio, de repente Jesús tiene al pueblo judío, los está predicando, no necesita de repente mucho hablar de la ley, aunque él dice, no, habéis escuchado que la ley dice eso, dice Jesús, ¿no? Pero como es un pueblo, ¿no? De repente, en general, él, Jesús tiene eso, ¿no? De llegar a todos, habla por parábolas, tanto así que existen niños que quieren acercarse a él, ¿no? Quieren tocarlos, quieren Sí. entonces en cambio, por ejemplo, hay un pasaje en el que Pablo dice que está hablando tanto, tanto, que hay un joven que se queda dormido. Eso por ahí, Ah, como que, sí. o sea, Eutico. ¿cómo sería su explicación también, no? O sea, de repente en eso. Entonces, eso de repente puedo observar de Pablo, pastor, Amén, pero de amén. Muy bien, muy bien, un muy bien. excelente conocedor de la escritura, creo Sí, que es excelente. bastante para que justamente con eso se llegue a los gentiles, ¿no? Amén. Si yo de forma breve siempre destaco mucho, me impacta la vida de un hombre tan, tan preparado, eh, con una mente brillante, pero a la misma par, un hombre también lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y eso nos desafía. Por ejemplo, este texto que dice, tan conocido, no maravilloso el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Es decir, el Evangelio no solamente son palabras, no solamente es conocimiento intelectual, no solamente es alguien que es muy educado en las cosas de Dios, sino que es el poder de Dios, ¿sí? Es el poder del Espíritu Santo que impacta y que transforma los corazones endurecidos. Cuando habla de los Corintios dice, yo no vine a ustedes con palabras de sabiduría humana para convencerlos, ¿eh? Sino vine con el Evangelio, con el poder de Dios y la demostración dice, para que vuestra fe esté basada en el poder. Qué tremendo, qué tremendo. Y vemos que es lo que hoy también nosotros necesitamos. Por eso yo siempre hablo a las personas, en especial a cuando algunos por ahí vienen de otras denominaciones, a nuestra iglesia, denominación. Y si ellos venían de un lugar donde había, uno dice, fuego pentecostal, no hay que perder eso. Cambiar por ahí la forma de organización, tenemos la forma de gobierno presbiteriano, pero necesitamos aquí también el fuego pentecostal, ¿sí? El poder de Dios que transforma, milagros para que las personas experimenten que el Evangelio no solamente son palabras, lo que dice el apóstol, es decir, lo mismo, hoy es lo mismo. Ese es un arma poderoso en la estrategia evangelística, ¿sí? En los lugares donde vamos, hay lugares donde hay mucha necesidad, hay a veces mucha oposición, pero cuando el Señor respalda, ¿sí? Lo que predicamos, lo que enseñamos, eh, donde la gente experimenta el poder de Dios, ¿sí? Ahí impacta, ahí hay, los corazones duros se abren. Qué interesante. Bien, tantas cosas que podríamos, como decía el hermano, ha compartido muy bien, del apóstol Pablo, realmente hay tanto para compartir. La escritura es nuestro libro, pues no, así como los judíos del Antiguo Testamento, para nosotros es el Antiguo y el Nuevo, ¿sí? La Biblia completa, no la mitad, no mochada, no solamente el Pentateuco, toda la escritura es inspirada para nosotros, gloria a Dios.
Los cristianos genuinos creemos que toda la autoridad de nuestra fe y obra nace de la revelación de la palabra de Dios. Antiguo, Nuevo Testamento, la Biblia. ¿eh? Por lo tanto, nosotros decimos en nuestro credo que es nuestra regla de fe y obra. La Biblia, para nosotros es indiscutible, ¿sí? Si la palabra de Dios así está escrito, no la discutimos. A veces no la comprendemos en su totalidad, pero ese es un desafío para buscar la forma de comprensión, comparar con otros textos, con su contexto, con otras versiones, en el original, y buscamos comprender. No decimos, no, acá hay un error, ¿sí? Para nosotros, la Biblia no tiene error, no solamente contiene, es una expresión muy interesante, dice, para nosotros no solamente con la Biblia, decimos la Biblia, no contiene la palabra, sino que es, para nosotros, es la palabra de Dios. Y no solamente el Nuevo o el Antiguo, sino que, como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿eh? Toda la escritura. Eh, Martín Lutero y la Reforma, así forma muy breve, porque si uno va a hablar sobre esto, realmente toda una materia que no alcanzaría, ¿no? La Reforma, en realidad, su fundamento era volver a las Escrituras, volver a la Biblia, a la fuente, como única regla de fe y obra, dejando las tradiciones, que más, costumbres, ¿eh? y lugares sagrados, como templos, en el sentido, no también tenemos nuestros templos, ¿no? Sino que en el sentido que para la Iglesia católica, para ellos la iglesia es el templo, no se refiere a las personas, es el lugar. Eh, Personas sagradas como el Papa, la Virgen, los santos, fechas sagradas, lugares sagrados. Eh, Interesante esto. ¿Cuál es ese concepto, ¿no? De cuando hay solamente una fecha o un lugar sagrado. Entonces, la idea es cuando uno sale del lugar sagrado, entonces como que uno entra a una forma de libertad, pero de libertinaje, porque salí ya del lugar sagrado, salí del día sagrado. ¿eh? Para el lugar sagrado me pongo mi vestimenta sagrada, mi vocabulario sagrado, ¿sí? Eh, Pero cuando yo me salgo de ese horario, de esa fecha, ese día, entonces yo me desvisto de lo sagrado. eh, Mi forma de hablar cambia, mi conducta cambia, mi vida cambia. Y ese es un problema, ¿no? Así la gran mayoría. Eso es una forma religiosa. Por eso el apóstol Pablo, ¿no? El Señor rompe con eh, esa tradición, esa religión, diciendo que, que nosotros somos templo, ¿sí? 1 Corintios 3:16 dice, ¿no? ¿O no sabéis que vosotros sois templo y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Por eso sois templo de Dios. Entonces, ¿qué significa cuando dice esto? ¿Qué es en realidad entonces lo sagrado? Eh, ¿Es un lugar? Eh, ¿Es una persona por allá lejana? Eh, la- ¿Solamente los santos apóstoles que murieron? ¿La Virgen? ¿María? Cuando el apóstol Pablo está hablando de eso en 1 Corintios 16, está diciendo lo que uno debe consagrar o hacerlo sagrado.
Eh, es el corazón humano, ¿sí? Es la mentalidad, es tu cuerpo físico, tu cuerpo es templo. Y, y entonces, eso rompe una tradición terrible, es decir, y si tú eres el templo, tú eres lo sagrado, entonces tú eres quien consagras, tú eres el que hace sagrado el templo, el lugar de reunión, casa, tu familia, tu trabajo, tu negocio. Uh, Cambia, es decir, el concepto, parece sencillo eso, pero cambia totalmente el concepto. Totalmente. Ya no es una ropa sagrada, un lugar sagrado, una persona. No, todo, todo pertenece a Dios. Dice el apóstol, una parte de Pablo, todo lo que hagáis, no solamente es cuando va y barres el templo, o vas ahí, esa es una actividad sagrada, sino que dice, todo lo que hacéis, interesante, hacerlo como para Dios. ¿Eh? Y entonces de Dios recibiré la recompensa. Eso significa, eh, haz de tu trabajo un trabajo sagrado. Haz de tu familia una familia sagrada. Haz de estudio, tu carrera, algo sagrado. Que sí, hazlo para Dios. Estudia para Dios, trabaja para Dios. Tu familia, cría a tus hijos para Dios, sirve a Dios. Es decir, no es el domingo, ¿se dan cuenta? Es muy diferente pasar el domingo, después de la oración, cuando ve estudio bíblico. Es decir, el estudio bíblico es sagrado, mi trabajo es secular. No. Por eso esa es la idea del diezmo, ¿no? Si yo entrego el diezmo, el 10%, entonces ¿qué pasa? El 90% de todo lo que digo está bendecido, dice el Señor. Diga, está santificado. Dice, entonces mi trabajo está bendecido, está santificado mi trabajo, mi negocio, mi casa, mis hijos, todo es bendecido. Es decir, el día de domingo vamos a orar, pero para celebrar, dar testimonio, llevar nuestras ofrendas, digamos, dar testimonio de lo que Cristo ha hecho, llevar a otras personas a nuestras reuniones para que reciban del Señor. No es el lugar nada más para cantar, adorar y después toda la semana nos desconectamos. Por eso a veces algunos músicos dicen, bueno, hermano, cuando va a comenzar el culto, no, entremos a la presencia de Dios. Me preguntaría, ¿y dónde estabas antes? No es entremos. ¿Y dónde estabas? Estaba en otra. Mejor sería sigamos. eh, o entremos en mayor profundidad, no sé, pero no es porque la verdad ellos expresan lo que la gente vive. Estaban desconectados, ahora vamos a entrar, recién vamos a cantar, recién vamos a escuchar la palabra. Bien, vamos a tener nuestro recreo bíblico, la interpretación nomás y básica de las escrituras, eso no tenemos, pero para que ustedes ya lo tengan ahí, lo van a ver en hermenéutica. Hay unas que se llaman reglas de interpretación básica, porque uno en realidad muchas veces interpreta según su denominación, y ese es un problema, porque es decir, a veces no te traemos conceptos, preconceptos, entonces hay cosas que ya no lo aceptamos o ya no lo vemos porque ya hay un preconcepto. Es interesante eso, ¿no? Entonces uno lee la Biblia y no lo ve. Es tremendo, hablando de gente evangélica, ¿no? Por ejemplo, gente que no cree en milagros, sanidad. Es decir, ve en la Biblia la sanidad, pero no lo ve, ¿eh? Porque su corazón lo cerró en cuanto a eso, ¿no? Y así muchas cosas. Eh, pero bueno, dejando eso. Hay algunas reglas básicas de interpretación que nos ayuda a entender mejor el texto bíblico con su contexto. Una de ellas es respetar el contexto, ¿sí? No agarrar un versículo y torcerlo y llevarlo a hacerle decir lo que no está diciendo. Esa es una forma errónea de interpretar, que muchas sectas surgen de esa forma de conocimiento básico de idiomas en que se escribió en la Biblia, por ejemplo, hebreo, griego, ayuda mucho. El uso de distintas versiones. Y por supuesto, también, no es que, porque a veces el que estudia la Biblia, el que se conoce la regla de interpretación, es como cuando dice el Espíritu Santo,
como que ya no lo necesitas, pareciera, ¿no? Y cuando me acuerdo en los seminarios que estábamos, aún no mencionaba eso, y lo hacían como de burla, y es un error, es lamentable tomarlo como broma. Bueno, el Espíritu te va a guiar, y se reían algunos profesores, lamentable eso, porque sí dice Juan, ¿no? Cuando Él venga, Él los enseñará y los guiará a toda verdad. Y Él convencerá al mundo. Es decir, necesitamos el Espíritu Santo, por Dios. Son apenas herramientas que podemos tener, pero necesitamos en especial la ayuda, la dirección del Espíritu. Muy bien, tenemos todo recreo entonces, manos, y aquí estamos a las 9 en punto para nuestro eh, evaluación final tan anhelado, ¿sí? Esperado para compartir. ¿Sí? Vamos a nuestro cafecito y nos encontramos. ¿Está bien? Ah, ok, pues. Bien, bien. Muy bien.